Dios les bendiga, bienvenidos. Esto es Pregúntele al Paz. Ahora una pregunta respecto a un curioso y complicado texto bíblico que habla de la mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, de gigantes y, según algunos, de demonios. De esto habla esta pregunta. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. Se las leo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Las hijas de los hombres y los gigantes. Así me hicieron esta pregunta, sin más. Pero sé que la pregunta surge de un texto que antecede al llamamiento de Dios a Noé para hacer el arca. Ahí en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8, antes de que se nos diga que Dios llamó a Noé para aquello de la gran salvación del diluvio. Hay este pasaje, Génesis 6, 1 al 8. Es la antesala del juicio divino a causa de la maldad de los hombres. Y es un pasaje muy interesante, aunque para algunos es controversial, complicado. Leamos el pasaje, pero permítanme comentar brevemente algunas partes de este texto tan complejo y extraño, especialmente con relación a la idea tan popular de que se trata de matrimonio entre ángeles y humanos. De esa manera podemos quitar de nuestra mente algunos mitos o ideas erróneas que nos puedan guiar a una mala interpretación. Porque hay personas que concluyen diciendo que ese pasaje que ahorita vamos a leer habla de demonios y humanos relacionándose sexualmente, y eso no es correcto. De hecho, a mí me parece que es una idea aberrante, espantosa, que no es bíblica. Pero leamos versículo 1 de Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, hijas. Debemos entender que aunque el relato no es exhaustivo, ni es una bitácora del desarrollo de la humanidad, para cuando este relato es descrito, en la tierra hay miles de seres humanos, cientos de miles de seres humanos. Hay pueblos enteros que se han formado, como es de suponer. Hay liderazgos tipo reyes poderosos, caciques, tiranos, especialmente en la línea de la descendencia de Caín. Es decir, no se imagine usted que son 250 personas descendientes de Adán. No, por favor. La Biblia no es exhaustiva, no nos cuenta todo, sería un libro gigantesco que no cabría en el planeta Tierra. Para este capítulo 6 de Génesis ya estamos hablando de una humanidad muy, muy crecida, ¿de acuerdo? Leamos el texto en cuestión, sigamos leyendo, versículo 2. Dice, que viendo los hijos de Dios, le leo cómo comenzamos, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Notemos un asunto muy, pero muy importante. Porque hay personas que dicen, estos hijos de los hombres son los seres humanos, estas hijas de los hombres son mujeres humanas, pero los hijos de Dios, dicen algunos, son demonios o ángeles. Particularmente los ángeles caídos. Notemos un asunto muy, pero muy importante. En esta declaración de Dios, Dios no profirió palabra alguna contra alguien más que los seres humanos. No habló de ángeles, no habló de demonios o cosa semejante. Lo que dijo, solo lo dijo respecto a los seres humanos. Voy a tener mi Biblia abierta acá para irlo leyendo y no tener que regresarme. Ese capítulo también sería bueno que usted lo hiciera también. Génesis 6 dice, les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sigue diciendo otro pasaje que más leeremos. Aquí no habla nada de demonios. El Señor dijo, no contenderé contra los seres humanos, ni contra los demonios, ni contra los ángeles. No dice nada, solo habló de hombres, de seres humanos. Es importante esto. Dios no profirió palabra alguna contra alguien más que los seres humanos. No habló de ángeles, no habló de demonios o cosas semejantes. Lo que dijo, solo lo dijo respecto a los seres humanos. Lo que hay aquí, esta mezcla que hay aquí de hijos de Dios, hijos de los hombres, son seres humanos, a los que el pasaje llama hijos de Dios y a otros los llama hijos de los hombres. Bueno, esa será mi conclusión, pero se la estoy anticipando. Aclaro esto porque algunos dicen que la frase hijos de Dios se refiere a los ángeles y especialmente a los ángeles caídos. Si esto fuera cierto, imagínense nomás lo terrible que tendríamos que decir que la raza humana tiene ADN de demonios en su naturaleza. Porque si ese día algunos ángeles caídos se juntaron con mujeres
humanas. Entonces el ADN anda por ahí entre nosotros. ¿Quién sabe si usted no descienda de esta mezcla? Porque son los primeros habitantes de la Tierra. Aunque eran muchos, son los primeros. Por supuesto que esta idea es un error garrafal. Algunos se creen muy cultos, se creen muy sabios porque dicen estas cosas. Esto está fuera de toda concepción bíblica. Es evidente que hubo una mezcla, sí. En este momento no hemos definido de qué, pero que hubo una mezcla, sí. Se mezclaron unos y otros, pero no sabemos de qué todavía, por lo menos no lo he explicado. Se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. A Dios le pareció mal, es el otro detalle, a Dios le pareció mal esto. Y se dio cuenta que la carnalidad del hombre es inevitable, se dio cuenta que no hay remedio, el hombre es malo. No es que se diera cuenta, Él es todopoderoso, Él lo sabe, pero lo escribe para que nos demos cuenta también nosotros. Pero no perdamos de vista que no habló nada de ángeles, insisto, seguramente porque el asunto era puramente entre humanos. Leamos la porción que sigue del pasaje, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ojo, hermanos, aquí. Espero que usted y yo hayamos visto Plaza Sésamo, en donde nos enseñaron lo que es antes de, después de, arriba, abajo, a través. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo? Espero que usted sí tiene claras las dimensiones de antes y después, o las temporalidades de antes y después. En el texto no se dice que la unión entre hijos de Dios e hijas de los hombres haya surgido de los gigantes. No, Señor. Solo nos aclara como otro dato que quiere darnos la narración que en aquellos días había gigantes. De hecho, nos aclara que después de la mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, siguieron existiendo gigantes. Le leo, dice. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En cuáles días? Pues en aquellos. Y dice, y también, o sea, también había gigantes, después que se llegaron las hijas de Dios a las hijas de los hombres. Si nos aclara que después de que se juntaron las hijas de Dios con las hijas de los hombres, también había gigantes, quiere decir que antes de que se juntaran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, había. De eso es de lo que nos está hablando. Se lo leo otra vez. Estoy seguro que para usted, que es inteligente, sí entiende la diferencia y la igualdad que aquí hay entre antes y después. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿No está claro? O sea, había gigantes antes y después. El texto no dice que la unión de esos dos grupos fue la que produjo gigantes, no, solo aclara que igual había antes que después. De hecho, nos aclara que después de la mezcla de los hijos de Dios y de los hombres, siguieron existiendo esos gigantes. Es decir, que pensar que los gigantes surgieron de la mezcla entre mujeres humanas y demonios o ángeles caídos no tiene base en este pasaje. No, este pasaje no dice eso. Si alguien quiere decir esa teoría, esa doctrina, no, a mí me parece aberrante esa doctrina. Si alguien quiere sostener esa doctrina, que se busque otro texto, porque esto no lo dice. Porque en este pasaje se aclara que los llamados gigantes existían desde antes. Sin embargo, nos queda una pregunta. ¿Qué son o quiénes son los gigantes? Y otra pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios y hijos de los hombres? Pero voy por partes. ¿Quiénes son los gigantes? Para entenderlo hay una cosa muy importante que debemos identificar. La descripción que se hace de los gigantes es crucial. Se nos describe quiénes son. Les llama valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué quiso decir el autor sagrado con gigantes? Quiso decir valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No hace alusión alguna a la estatura, no hace alusión alguna a su peso o cosa que se le parezca. Sigamos leyendo el texto, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Otra vez debemos notar que, aunque Dios también creó a los ángeles, no hay alusión alguna de ellos. No dice que se enojó con los ángeles y que se arrepintió de haberlos creado, porque aquellos cayeron, se hicieron malos, los ángeles caídos. No dice nada de ellos.
No dice, les voy a dar una regañadota porque se andan metiendo con las mujeres humanas. No dice nada, solo habla de los seres humanos. Dice que se arrepintió, eso es un antropopatismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo dice la Escritura. Entonces este es un antropopatismo, es una figura literaria en donde le damos a Dios sentimientos humanos porque no podemos describir qué es lo que sintió Dios, porque siendo nosotros humanos y el Dios Todopoderoso no sabemos cómo siente ni cómo se llama lo que siente, entonces al no saberlo se describe en la Biblia, no es la única ocasión en la Biblia que se hace eso, se describe en la Biblia usando una figura literaria atribuyéndole a Dios sentimientos nuestros, porque definitivamente Dios no se puede arrepentir, porque si se arrepiente entonces quiere decir que no es todopoderoso, ni es todo sapiente, ni porque entonces, ¿cómo se arrepiente de lo que hace? Porque no sabía que se iba a arrepentir si todo lo sabe. Entonces, no se arrepiente, es una metáfora, es una figura literaria que se llama antropopatismo. Sin embargo, dice que se arrepintió en esta metáfora, en este antropopatismo, de haber creado a los hombres, pero no dice que se haya arrepentido de haber creado a los ángeles. Ahora bien, si acaso hijo de Dios significara en este pasaje ángeles, y habiendo sido ellos los que desearon carnalmente a las hijas de los hombres, ¿por qué no dijo Dios nada al respecto de ellos? ¿Por qué no los regañó? Porque no son ángeles. Perdóneme, pero están equivocados los que piensan eso, no son ángeles. Sigamos leyendo. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Otra vez, este pasaje es un pasaje antropopatístico, es decir, es un pasaje en donde le atribuimos a Dios un sentimiento, una emoción, una explosión de sentimientos como si fueran nosotros. Ya me cansé de estos tipos, los voy a acabar a todos. Dios no es así. Seguramente el escritor sagrado escribe esto, inspirado por Dios, sin duda, escribiéndolo en forma figurada, como diciendo lo que hubiera sentido un humano si fuera Dios, pero tratando de escribir qué sintió Dios, y como no sabemos qué sintió, porque no somos dioses, pues se le escribe humanamente. Otra vez el asunto está claro. El diluvio debió ser en el cielo o en el infierno, si fuera de ángeles caídos. El diluvio debió haber sido en otro lugar. Si el diluvio fue un juicio de Dios, debió haber inundado el infierno y ahogado a todos los demonios, porque fueron ellos los malvados, ¿no? Pero no, el diluvio fue en la tierra. Fue juicio para los seres humanos. ¿Por qué? Porque este asunto y esta mezcla, y gigantes y hijos de Dios, hijos de los hombres, son humanos. Todo es humano. No es más que una situación de humanos. No perdamos de vista eso. Sigamos leyendo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, 8. Este es el pasaje complejo. He tratado de irlo explicando parte por parte. Gracias a Dios por su gracia que siempre nos da oportunidades. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este aparente exabrupto de Dios que dijo, raeré a toda la raza humana, ya me cansaron, que ya dije que es metafórico, es lenguaje figurado, nos pone en mal a nosotros en la torre, ya se enojó Dios contra nosotros, pero luego viene, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, gracias a Dios por su gracia que siempre nos da oportunidades. Y otra vez, la oportunidad es para la raza humana. Esta gracia no fue para demonios caídos ni nada de eso, fue para ángeles caídos, fue para la raza humana. Este es uno de esos pasajes, de los pasajes más controversiales de toda la Biblia. Y es difícil encontrar otro con tantas y tan distintas interpretaciones. Se requiere de un estudio muy profundo y extenso para llegar a una interpretación confiable. No creo que sea oportuno que yo escriba aquí a ustedes y les cuente todo el estudio que tuve que haber realizado para contestar esta pregunta y llevarlos al griego y al hebreo, griego también porque el Antiguo Testamento fue traducido al griego y eso nos ayuda a interpretarlo, y que yo puedo llevarles por todos los libros y teólogos y no sé qué y argumentos sacados de otros libros antiguos, pero sí es oportuno, no voy a hacer todo eso porque tomaría 3 días, pero sí es oportuno que yo le dé a usted una conclusión con algunas de las evidencias más contundentes de las interpretaciones que les propongo. Básicamente existen 3. Vamos a ellas. Para responder la pregunta bien, cabalmente, ahí les voy. Hay una respuesta, la que no comparto. La idea de las razas cosmológicamente mixtas. Razas cosmológicamente mixtas. La que interpreta esta idea interpreta que hubo un matrimonio entre ángeles y mujeres humanas. Me parece bochornosamente equivocada esta idea. Muchos interpretan, creen y predican que los hijos de Dios se refiere a ángeles. Y se apoyan en un texto de Job que les llama de esa manera a los ángeles caídos. Un día, dice Job 1:6
y 2:1 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Le llama hijos de Dios, sí, a los ángeles caídos. Y algunos piensan, aquí dice, miren, porque aquí está Job, y aquí dice, perdónenme, este argumento no es válido, puesto que el libro de Job es un escrito de la literatura sapiencial que se desarrolló muchísimos siglos después de que se escribió el Génesis. Y cuando se escribió el Génesis no se había desarrollado la demonología. No sabía nada de demonios, el mal personificado. ¿Se acuerdan que les he explicado aquel pasaje controversial entre Crónicas y Samuel, en donde en un pasaje dice que vino Dios a David y le motivó a hacer un censo, y luego Dios se enoja con David, pero más adelante en Crónicas dice que vino el diablo y le hizo a David, le motivó a David a hacer un censo, y luego Dios se enojó, y les he explicado la razón, porque cuando se escribe Josué, el concepto demonio no existe, el concepto diablo no existe la demonología, no se personifica el mal, se entiende que todo lo que pasa en el universo lo decide Dios, y por eso ese pasaje que aparentemente es una contradicción, no lo es, solamente respeta la soberanía divina. Pues si en este libro de Samuel existía esta limitación de que no se tenía ese conocimiento, esa descripción de los demonios, menos en Génesis, por Dios, mucho menos en Génesis, mucho menos cuando se escribe Génesis. O sea, no pudieron haber escrito algo sobre los demonios en el libro de Génesis. Eso es absurdo. Los que creen que porque se avalan en el libro de Job para decir que se refiere a los hijos que cuando dice hijos de Dios se refiere a los demonios, están muy equivocados, no conocen las reglas de interpretación bíblicas, y digo bíblicas porque la Biblia nos las enseña. Esto no es así. No pudieron haber usado ese concepto porque en ese momento no existía ese concepto. También se apoyan en algunos documentos antiguos, como el libro de Enoc, un libro apócrifo que data del año 200 antes de Cristo y maneja la misma teoría, lo cual tampoco es válido. También es muy cercano, también es muy posterior al Génesis, puesto que además se trata de una interpretación apócrifa llena de fantasías en las que no podemos confiar. También Josefo, el historiador, maneja esta teoría, y tristemente mucha gente hace más caso a esos libros extrabíblicos que a la Biblia misma. He aquí algunas preguntas que yo le haría, que quedan pendientes a los que tienen esta interpretación equivocada. ¿Por qué no hay mención de un asunto tan grave, la unión de ángeles con humanos, en otras partes de la Biblia? ¿Por qué Pablo, cuando habla de la depravación humana, no dice, y estamos bien depravados porque pues los demonios tienen que ver con, nos dejaron algo de su sangre? O sea, porque nuestros antepasados también son demonios. ¿Por qué no hay ningún otro lado en la Biblia en donde dice algo tan grave, que hubo mezcla de demonios, de ángeles caídos con humanos? ¿Por qué no hay? Y si alguien me dice, no, es que solamente salieron esos gigantes y ya se murieron, ¿dónde dice la Biblia que se murieron y que no dejaron herencia en los demás? ¿Dónde dice? ¿Hay algún otro texto que dice, pero esa raza se acabó y se murió, se desapareció? ¿Dónde dice? Tampoco dice eso. No podemos fundar una doctrina sobre suposiciones. Algo tan serio como eso debió ser manejado por Pablo, por el mismo Señor Jesucristo. Si hubiese sido cierto, no lo fue. Otra pregunta que les haría yo a los que tienen esta teoría equivocada: ¿por qué el juicio de Dios fue solo para los humanos y no para los ángeles? En esos textos, ¿por qué Dios no dice nada contra los demonios si eso fuera así? A los ángeles ni se les menciona en el texto. Otra pregunta: ¿cómo podemos apoyar que los ángeles tengan apetitos sexuales si en ningún texto bíblico se habla al respecto de la sexualidad de los ángeles? El argumento más contundente contra esta teoría, que por sí sola debe bastarnos para rechazarla, es la palabra misma del Señor Jesús, que dijo lo siguiente, les leo: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Marcos 12:25. O sea, no hay casamiento ni nada. Y si el Señor hubiera hecho una excepción, diría, bueno, salvo los ángeles que se casaron con las hijas de los hombres allá en Génesis. No hay tal cosa. Está clarísimo. La idea es concluyente. Los ángeles, podemos decir, son asexuales o asexuales. No tienen sexo ni género masculino y femenino como los humanos. Así que la idea de una raza cosmológicamente mixta es un absurdo. Segunda explicación: la idea de las razas socialmente mixtas, no cosmológicamente mixtas, sino ahora sociológicamente mixtas, la que interpreta que hubo un matrimonio entre poderosos gobernantes y mujeres plebeyas. Otra interpretación de quiénes son los hijos de Dios es una referencia a reyes, nobles y o aristócratas del cercano oriente,
y que fueron ellos los primeros poderosos que se levantaron en la sociedad humana, los que en su afán de mostrar su poder y de dominar a todos los grupos sociales que ya había en aquel entonces, tomaron mujeres plebeyas de las comunidades a las que dominaron, practicando la poligamia, como se nos dice más adelante con Lamec, el primer bígamo. Es muy posible que como sucedió en la historia de la humanidad, en casi todas las épocas de la humanidad, que se cree que los gobernantes tienen algo de divinos y se les llama hijos de Dios, porque son gobernantes por el poder que tienen. Y la frase hijo de Dios no necesariamente significa un ser divino que vino del cielo, sino un ser muy poderoso, un ser que tiene dominio sobre otros, que tiene autoridad sobre otros. Como cuando usted y yo decimos, no, hombre, este es el Dios de esto, este es el Dios de lo otro, este es el Dios del bachata, esta es la diosa de la cumbia. No usamos estas frases. Es posible que esto es lo que está describiéndose aquí. De hecho, el pasaje donde se narra brevemente la historia de Lamec es un paralelo al que estamos estudiando. Y Lamec resulta ser uno de esos primeros hombres poderosos de aquel entonces, y su declaración sobre sus hijos por medio de un canto los hace ver como hombres ilustres, de los que habla nuestro texto, y posiblemente a los que se refiere como gigantes. Mire cómo dice este canto de Lamec. Y a Enoc le nació Irán, e Irán engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, primer bígamo. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Sila también dio a luz Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 será. No puede ver usted la payasez, el orgullo y la soberbia de un poderoso. Primero se consigue más de una mujer y luego hace declaraciones acerca de sus hijos, que también son poderosos, uno los que manejan el hierro, uno los músicos, uno los no sé qué. O sea, evidentemente aquí hay poder, aquí hay dominio, y es muy probable que este sea uno de esos casos que dice que gigantes que vieron las hijas de los hombres y tuvieron más de una esposa. Como podemos ver en los 2 pasajes, el que estamos estudiando y del canto de Lamec, habla de hombres poderosos ilustres que toman mujeres y dan a luz hijos que fueron líderes de otros y realizaron hazañas y dinastías, y fundaron dinastías. Además, el apoyo para esta teoría de que la mezcla fue de 2 tipos de grupos sociales, 2 tipos de niveles sociales. El apoyo a esta teoría es que la frase hijos de Dios se usó desde muy temprano para referirse a los poderosos, los reyes y nobles del cercano oriente, como expliqué hace rato. Un importante argumento lingüístico es que la palabra que se traduce gigantes, les tengo noticias, la palabra que viene aquí en Génesis que se traduce gigantes, solo aparece 2 veces en la Biblia. En Génesis 6:4 y el texto que estamos estudiando, en Génesis 4, el texto que estamos estudiando, y en Números 13:33. Números 13:33. Y usted dice, no, pastor, también se usa ya en Reyes y en Samuel, donde se dice del gigante Goliat. Perdóneme, ahí se usa otra palabra que no es esta. No es la misma palabra. O sea, la palabra gigante que aparece después para referirse a Goliat no es la misma palabra que aparece aquí. Números 13:33 dice así, se los leo. Dice Números 13:33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así lo parecíamos a ellos. Solo en estos 2 lugares se usa en toda la Biblia la palabra que aparece, que se usa en Génesis, solo ahí y acá. Cuando se refiere a Goliat y a otros gigantes, se usa otra palabra. En Números se refiere a los hijos de Anac, que eran una raza de gran estatura. Sin embargo, la palabra en su etimología se refiere también a hombres poderosos de gran valor y fuerza, de riqueza y liderazgo. Para usted y para mí, no es tan difícil entender esto, porque el día de hoy usted y yo hablamos de gigantes de la música, gigante de la canción. ¿No se decía eso de Nelson Ned, una persona con el síndrome de enanismo, y no se le llamaba el gigante de la canción? Y no se decía que tenía una voz gigante y era un hombre bajo de estatura. Es decir, la palabra gigante en nuestro contexto también se usa para hablar de grandeza en otro nivel. Y es muy seguro que en esa época se usaba así.
Una palabra de la misma raíz se usa para describir a Nimrod. Leamos Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. No se usa la misma palabra de Génesis 6:4, pero una de la misma raíz, para referirse a Nimrod como un gigante, pero en el sentido de poderoso. Así que de acuerdo con esta teoría, la mezcla fue de hombres ilustres antes de la mezcla llamados, perdón. Así que de acuerdo con esta teoría, la mezcla fue de hombres ilustres antes de la mezcla llamados gigantes con mujeres sencillas de los pueblos conquistados. Perdón, lo que quiero decir aquí es que el uso de la palabra se usa para referirse a personas ilustres, poderosos, que se mezclaron con gente del pueblo, como una intención, como que fue una intención. Vamos a dejar nuestro ADN en todo el mundo. Yo supe de unos pintores hace algunas décadas, en el siglo pasado, unos pintores orgullosos que hablaron de hacer arte engendrando hijos en otras mujeres y ofrecieron su legado, que las mujeres que quisieran, aunque no fueran sus esposas, que ellos podían con todo gusto embarazarlas. Hubo unos patanes artistas que hicieron eso, así como que vamos a dejar nuestra sangre porque no se debe perder, y se mezclaron. Comparto con ustedes que no tengo problema con esta teoría, es bastante sólida en sus bases y no creo que debamos desecharla como la primera. Pero he aquí otra explicación que es la que más valoro yo. La idea de las razas religiosas o teológicamente mixtas. La idea de las razas religiosas o teológicamente mixtas. Esta idea interpreta que hubo matrimonio entre los descendientes de Set, sustituto de Abel, corriente de la descendencia de Adán, que adoraban a Dios, y los descendientes de Caín, que no adoraban a Dios. Y por eso son llamados los hijos de los hombres, y los descendientes de Set, los hijos de Dios. Esta interpretación dice que la mezcla fue entre la línea del bien, identificada con Set, sustituto de Abel, y la línea del mal, identificada con Caín, quien se rebeló contra Dios y mató a su hermano. Si así es, estamos hablando del pecado del yugo desigual, porque se trató de la unión de creyentes e incrédulos. Y tal vez esta es la razón por la que Dios se enoja contra ellos y entiende que ahora la raza humana está mezclada bien y mal por donde quiera. Esta es la razón por la que el texto nos dice que Dios se enojó. Parecido a los pecados de Sansón, que en lugar de buscar mujer para sí de las hijas de Israel, fue a buscar mujeres filisteas, a pesar de las recomendaciones de sus padres. El mismo texto apoya esta interpretación. En el primer versículo se habla del crecimiento de los hombres en general como raza humana, como humanidad entera, y después se distingue los hijos de Dios y los hijos de los hombres. O sea, se dice, hubo crecimiento de toda la raza humana, y crecieron tanto los descendientes de Set, los hijos de Dios, como los descendientes de Caín, los hijos de los hombres, como dos líneas de los hombres o la humanidad escrita al principio. No hay incongruencia en este uso de la palabra hombres al principio y después se usa para referirse a una línea, a una de las líneas, porque en el principio se usa solo la palabra hombres en general. Y en la línea de Caín se usa la frase hijos de los hombres. Para distinguirla de la generalidad hombres, se usa hijos de los hombres. Desde mi punto de vista, esta es la idea más cercana a una interpretación correcta. Se trató, ¿de qué fue esta mezcla? Se trató de una mezcla entre dos líneas de la humanidad, la del bien, nombrada los hijos de Dios, descendientes de Set, y gente que adoraba a Dios, que seguía a Dios, y los hijos de los hombres, descendientes del fugitivo Caín, que no adoraban al Creador de verdad, justamente como Caín lo había hecho también. Esta es la interpretación que yo favorezco, que yo pienso que es la correcta, aunque la anterior no me molesta de nada, pero la primera me molesta muchísimo, creo que es un error garrafal. Las dos interpretaciones finales me parecen congruentes con el pasaje, no creo que haga falta ser radicales al respecto, todo lo que debemos saber es que la humanidad creció, se desarrolló y la maldad y la bondad se mezclaron. Por eso dijo Dios, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, más sus días serán 120 años. Aquí Dios dijo, ya la raza humana está corrompida, totalidad, no hay línea del bien, no hay línea del mal. La línea no se puede ver, el hombre es malo. Pero de ninguna manera debemos creer la aberrante idea de que existan genes angelicales en la raza humana. Esta teoría debe ser desechada contundentemente, no importa cuán popular sea ni quién se la enseñe. Permítame dar algunas ideas concluyentes. Los gigantes siempre han existido.
Aún después del diluvio sabemos que siguieron existiendo gigantes o seres humanos muy altos, en el sentido de gigantes estoy hablando en el sentido de altos. En los libros históricos muy posteriores al Génesis los encontramos, así que se trata de una raza o genética de seres humanos muy corpulentos, lo cual está probado por descubrimientos arqueológicos y por la ciencia de la genética, así que no debemos pensar en las fantasías de las que algunas religiones hablan, ni gigantes de un solo ojo, ni cosas de esas. Se sabe que las personas extraordinariamente grandes son menos longevas y tienen un índice de reproducción menor menor que otras razas o rasgos genéticos. Y esta es la razón por la que, aunque sí hay tribus y etnias con personas muy altas en general, no hay pueblos como los filisteos en la actualidad, porque parece que se reproducen menos las personas altas, pero sobre la mayoría. Hablando de gigantes de estatura, el texto no dice que los gigantes hayan sido el resultado de una mezcla. El texto claramente nos dice que los gigantes ya existían y que siguen existiendo después de la mezcla, así que muy probablemente en este pasaje no se refiere a gente muy grande físicamente, sino a gente muy grande en el sentido metafórico, poderosos, líderes, influyentes, reyes y gobernantes. Los hombres ilustres son reales y no fantasía. Seguramente se trata de hombres que realizaron hazañas por las cuales llegaron a ser gigantes o ilustres. La enseñanza que podemos rescatar de esta reflexión, de esta respuesta, es que somos parte de una humanidad caída, que mezcla el bien y el mal en una misma persona, pero podemos ser de los que buscan a Dios y realizar hazañas por medio de las cuales podamos influir para el bien de los demás. Seamos los gigantes que dejan huella en este tiempo, ustedes y yo, hermanos queridos. Seamos de esos gigantes, he dicho.